Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les damos la bienvenida de parte de Creston BSG y Canaco La Paz al webinar Régimen Simplificado de Confianza 2022. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos apoyarán 4 ponentes con este tema importante, con los que me gustaría tomarme un breve espacio para leer su trayectoria. Le damos la bienvenida al contador Juan Carlos Esqueda Ham, socio de Creston BSG, sede La Paz, en el área de impuestos, contabilidad y asesoría de negocios, maestría en impuestos en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior del CETIS, Campus Mexicali, certificación en el área de impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se ha desempeñado en distintos cargos como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur y actualmente presidente del Consejo Directivo de Canaco La Paz. Bienvenido, contador. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al contador Alejandro Centeno, socio de Creston BSG, sede San José del Cabo. Él es experto en planeación corporativa, impuestos, transformación de sociedades, fusiones y escisiones. Es contador público por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y licenciado de Derecho por la Universidad TecMilenio y maestro de impuestos por el Centro de Enseñanza Técnica Superior. Gracias por estar aquí. Bienvenido, contador. También con gusto presento al contador Osvaldo Murillo, socio fundador del área de contabilidad de impuestos, experto en planeación de negocios y ventas, con 32 años de experiencia en práctica externa en las áreas de contabilidad, finanzas e impuestos. Es contador público egresado del Instituto Tecnológico de La Paz y miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Recientemente concluyó la maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México y socio de Creston BSG, sede de Los Cabos. Bienvenido, contador. Gracias. Muchas gracias. También con gusto presento al contador Esteban Solano, es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y maestro de impuestos con 15 años de experiencia en trabajo contable y fiscal. Actualmente asesor en soluciones empresariales en materia fiscal de empresas nacionales y con inversión extranjera, principalmente en industria inmobiliaria y turística. Se ha desempeñado como presidente del Colegio de Contadores Delegación Los Cabos, presidente de la Comisión Fiscal de la Delegación Los Cabos. Fue certificado en el año 2017 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y socio de Creston BSG, sede de Los Cabos. Muchas gracias por apoyarnos con este tema importante. Les damos la bienvenida e iniciamos con la primera intervención a cargo del contador Osvaldo Murillo. Muchas gracias, Lili. Si me apoya con las diapositivas también, porfa. Claro que sí, un momentito. ¿Me confirman si se ve? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta plática referente al nuevo régimen simplificado de confianza que va a iniciar vigencia el próximo 1 de enero. Básicamente, para irnos muy rápido, este es el índice de lo que se va a platicar el día de hoy. Se dividió el tema en 2 secciones, uno para personas físicas y otro para personas morales. Dentro de las personas físicas se va a ver cuándo entra en vigor, quiénes pueden optar por tributar en el régimen, cuáles son los ingresos que son afectos a este nuevo régimen, quiénes no pueden optar por estar en este régimen fiscal, cómo se calcula y se pagará el ISR, las deducciones autorizadas, cómo se va a calcular el impuesto por la renta del ejercicio, qué va a pasar con las deducciones personales, las obligaciones fiscales y administrativas del RECICO, para abreviarlo, cómo se va a determinar el PTU, cómo se va a salir del régimen o cuándo se tiene que salir, y la existencia del régimen de incorporación fiscal para 2022, así como la ley del IVA.
Por lo que respecta a la siguiente, Lili, por favor, por lo que respecta a las personas morales, el índice es muy parecido, es básicamente analizar quiénes van a tributar en el régimen, qué sucede con las empresas de nueva creación, cuál va a ser el proceso de transición y los avisos al RFC para aquellas personas morales que van a estar hoy obligadas, quiénes son las personas morales que no van a poder tributar como dentro del régimen de confianza, cómo se van a calcular ahora los pagos provisionales, cómo va a ser el impuesto sobre la renta del ejercicio, en qué momento se van a acumular los ingresos, cómo va a estar el proceso de transición del 2021 al 22, se van a analizar las deducciones autorizadas, las nuevas reglas para la deducción de inversiones, qué sucede con las pérdidas fiscales, cómo se va a determinar el reparto de utilidades a los trabajadores, sus obligaciones fiscales y en qué momentos o cuándo debe salir del régimen. Y también se va a platicar sobre el IVA. Vamos a empezar rápidamente para dar un contexto de lo que se propuso por parte del Ejecutivo y eventualmente se aprobó. Las generalidades del paquete económico. Si avanzamos, Lili, por favor, a la diapositiva 5. Ese es el camino que toda reforma de carácter fiscal tiene que pasar, y esas son las fechas, digamos, que son fatales para el proceso. En septiembre se entregó la propuesta por parte del Ejecutivo. En octubre sería la fecha límite para que la Cámara de Diputados lo aprobara. El 31 de octubre, de ahí se manda a la Cámara de Senadores. El 31 de octubre es el límite para que la Cámara de Senadores lo apruebe. El 15 de noviembre sería la fecha límite para aprobar el presupuesto de egresos, pero no tiene mucha conexión con el presupuesto o con el paquete fiscal de reformas fiscales, porque eventualmente el presupuesto de egresos tiene que esperar el techo financiero aprobado para los ingresos. Total que el día 12 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la reforma fiscal. La siguiente, por favor, Lili. Básicamente, en su presentación, ahí lo pueden leer, esos son los parámetros o un brevísimo resumen de cuáles eran los exposición de motivos o cuáles son los objetivos para lanzar esta reforma. Entonces aquí es donde empezamos a analizar, dice, por ejemplo, que los objetivos centrales del paquete económico habla de una simplificación administrativa. Sin embargo, la reforma van a poder ver, a lo mejor no en ese tema, porque este tema está muy centralizado, pero en la reforma se pueden observar nuevas obligaciones administrativas de diferentes tipos. Por ejemplo, hay una regla o una regulación que va a permitir al SAT, por ejemplo, inhabilitar los sellos digitales por incumplimiento de obligaciones fiscales o porque los CFDIs no cuadran con las deducciones fiscales declaradas o con los ingresos recibidos. El CFDI pues, se ha convertido básicamente en lo que antes eran las facturas. En 2020 se expedían aproximadamente 247 CFDIs por segundo, por lo que durante todo el año pasado se expidieron 7.798.392 millones de CFDIs. Entonces imaginen el aparato técnico que tiene que ostentar el SAT para poder controlar esto. Otra obligación, en la reforma se aclara la obligatoriedad ahora sí de los estudios de precios de transferencia, que es una obligación fiscal diagonal administrativa, derivado de la reforma ahora laboral y fiscal de septiembre, bueno, que entró en vigor finalmente en septiembre. Quien subcontrate servicios tiene que cumplir con todo lo relacionado al REPSE, y hay una larga lista de obligaciones que ahora hay que cumplir a partir de enero del año que entra. Por ejemplo, en la mañana estaba leyendo que quien compre gasolina tiene que asegurarse que en la factura el expendio o la gasolinera le mencione el número de permiso que le otorgó la Comisión Reguladora de Energía y la vigencia del mismo para que esta factura sea deducible. Ese es un tema para fiscal. Pero vamos, el punto es de que la simplificación administrativa es de cierta manera subjetiva. Dice que en la propuesta del paquete económico no se recurre al endeudamiento. Sin embargo, en el artículo 2 del decreto se autoriza a la Secretaría de Hacienda
a un techo de endeudamiento interno adicional por el orden de los 850,000 millones de pesos y para contratar deuda externa por un orden de los 3,800 millones de dólares. Entonces, ciertamente no se ha recurrido al endeudamiento, pero dejan abierta la puerta para que la Secretaría de Economía pueda hacer lo propio. Finalmente, dice, los pilares en los que se sustenta el proyecto económico, bueno, es la ampliación y fortalecimiento de los programas sociales al bienestar. Pues es conocido que gracias a estos programas se piensa impulsar la economía de cierta manera otorgando dinero de los contribuyentes a los programas sociales y otras obras que se consideran torales para la administración. La siguiente, Lili, por favor. Miren, esas son las variables económicas con las que el paquete económico fue integrado. Llama la atención que ellos están estimando para el 2022 una inflación anual del 3.4%. Y aquí hay que hacer un análisis poquito más concienzudo porque actualmente la inflación a noviembre de este año ya va en el 6.97, es decir, prácticamente la inflación acumulada al mes pasado es del 7%. Faltaría ver todavía cómo se comporta diciembre para ver cómo va a cerrar la inflación acumulada. Entonces, esta estimación está muy por abajo de la actualidad, de la realidad actual del país. Aquí nada más hacer una referencia muy rápido. Cuando estaba en el gobierno de Ernesto Zedillo, por allá por 1995 al 2000, la inflación empezó en un 27.7, pero él la dejó en el 12.32. El presidente Fox, cuando a su inicio del sexenio, él la había colocado en el 2001 casi en el 9% y la entregó en el 4.05. La administración de Calderón en su primer año, en 2007, la dejó en 3.76 y cuando se fue estaba en el 3.75. El presidente Peña en 2013 la tenía en 3.97 y se fue en 2018 dejándola en 4.83. Y en esta administración, en 2019, estaba en el 2.83, uno de los niveles más bajos de la historia del país en los tiempos modernos. Sin embargo, para las últimas fechas, como lo mencioné, pues ya está en el 6.97. Esto nos llevaría como referencia al año 2008, que cuando la crisis financiera de la burbuja inmobiliaria y aquella crisis del penúltimo trimestre del año estaba en el 6.53, es decir, tenemos inflación en 2021 de aproximadamente hace 13 años. Por otro lado, la tasa de interés que ellos estiman estiman tener para 2022 es del 5%, y eso es para alinear esa tasa. El Banco de México aprobó en noviembre pasado un incremento en la tasa de interés de referencia de 1/4 punto, que estaba en 4.75 y ahora llega al 5%. En cuanto al crecimiento del PIB, dice el 4.1%, habría que ver con referencia a qué año, porque en 2020 el PIB cayó, pues, lógicamente la gran mayoría de los países cayó el PIB, pero en México fue uno de los más altos, cayó en 8.2%, y en 2021 ha crecido 4.8%, pero con respecto al 2020. Es decir, si neteamos los números, realmente aún estamos por debajo del crecimiento obtenido en 2019. Por lo que respecta la siguiente, por favor, Lili, si es tan amable. Por lo que respecta a la estimación recaudatoria en 2021, el efecto o el esfuerzo recaudatorio está ahí desglosado por impuestos y otras contribuciones. Era del orden de los 3.884.000 millones de pesos, mientras que para el 2022 se estima que se van a tener ingresos fiscales por 4.324.495 millones de pesos. Esto representa un incremento estimado ahora con la reforma del 11.34%. Los ingresos no fiscales, los que no provienen del esfuerzo recaudatorio, se estiman en 2.763.754 millones, que básicamente son ingresos petroleros y otros aprovechamientos que la federación pueda tener. La siguiente, Lili, si es tan amable. Es muy importante considerar que esta reforma y en particular este régimen lo que busca, además de aumentar la recaudación, como más adelantito lo vamos a poder apreciar, busca también
combatir un poco la informalidad. Después de la pandemia en 2020, pues como todos lo sabemos, la crisis obligó a las personas que se quedaron sin empleo pues a autoemplearse o a emprender pequeñísimos negocios, y se estima que la informalidad creció hasta en un 65% de la población económicamente activa. La población económicamente activa el año pasado era de 58.3 millones, lo que quiere decir que llegó a representar hasta 37.9 millones de personas económicamente activas estaban en el comercio informal, lo que llevó a que de cada 100 pesos agregados al Producto Interno Bruto, 22 pesos provenían de la economía informal. Y lógicamente hay que considerar también que la economía informal no se considera únicamente el autoempleo, sino que hay empresas informales o en la informalidad que también generan empleos, y eso se lleva como consecuencia que las personas que ganan un sueldo de esos negocios pues tampoco pagan impuestos. En el primer trimestre de 2021, la base de contribuyentes era de 79.7 millones de contribuyentes, de los cuales 2.2 millones eran personas morales, 46.3 millones de pesos eran asalariados y 31.3 millones de contribuyentes son no asalariados, es decir, actividad empresarial, arrendadores, etcétera, etcétera. Llama mucho la atención, y ese es un dato meramente estadístico y casi de cultura popular, que México actualmente, con una población de 198.9 millones de habitantes, tiene el índice más alto de telefonía celular, porque están actualmente activas 126.6 millones de celulares, es decir, únicamente 2.37 millones de habitantes no tendrían una línea celular. Lógicamente hay quienes tienen más de una, pero de todas maneras es impresionante cómo casi el 90 y tantos % de la población del país tendría una línea celular, ¿no? Eso es un mero dato estadístico. La siguiente, por favor, Lili, si es tan amable. Miren, lo que está pasando en la situación económica del país y la incertidumbre por las decisiones que se han tomado, o la falta de apoyo para lograr que la inversión venga al país y tenga certeza jurídica, sobre todo a la hora de invertir, pues ha provocado una fuga de empresas. Muchas de ellas, las que son públicas, han dejado la Bolsa Mexicana de Valores. La última oferta pública inicial, como lo dice la nota periodística, fue hace más de 15 meses. Y hay muchas empresas que están de plano saliendo, es decir, han disminuido su fortaleza financiera, que les ha obligado a dejar la bolsa de valores, y últimamente ha sido muy difícil que más empresas hagan una oferta inicial para lograr capitalización. Por último, toda esa situación económica que ha afectado también después de la pandemia, y también el hecho de que el manejo de las finanzas públicas en un ambiente de cierta manera difícil por cómo se ha comportado la economía mundial, ha obligado, la siguiente, Lili, por favor, ha obligado al gobierno federal o al ejecutivo a cambiar de secretario de Hacienda hasta en 3 ocasiones. Empezó con Carlos Ursúa primeramente, después fue Arturo Herrera, y actualmente es Rogelio Ramírez de la O. Pero eso no es raro, porque el último presidente de este siglo que tuvo únicamente un secretario de Hacienda fue el presidente Fox, que Francisco Gil Díaz duró ahí los 6 años, porque con el presidente Calderón, en la administración de Calderón, estuvieron 3 también: Agustín Carsten, Ernesto Cordero y José Antonio Meade. Y con la administración de Peña Nieto también estuvieron otros 3 secretarios de Hacienda, que fueron Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González. Yo creo que si las cosas no salen del todo bien, puede ser que esta administración se caracterice por tener más de 3 secretarios de Hacienda en un sexenio. Apenas vamos justo a la mitad y ya completó la cuota de los 2 presidentes anteriores. Entonces, esto es básicamente, con lo que termino mi intervención, era dar un contexto de la reforma, informar los números
macroeconómicos con los que el paquete económico fue integrado para presentarlo a su aprobación a la Cámara de Diputados. Y pues cedo la palabra ahora a Juan Carlos para el siguiente tema. Muchísimas gracias. Alejandro Centeno nos acompañará ahorita con lo que sería el inicio de personas físicas. Perdón, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Platicaremos ahora un poco acerca de lo que es este nuevo régimen, el régimen simplificado de confianza para personas físicas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, si regresamos tantito, pensé que ya había tocado este punto Osvaldo. Bueno, en la exposición de motivos vienen estas serían las razones o los motivos por los cuales se propone la creación de este nuevo régimen, que como lo comentaron ya y lo veremos a lo largo de esta exposición, pues está hecho para personas físicas y para personas morales. Esta exposición de motivos habla de tener un régimen para aquellos contribuyentes que tengan una baja capacidad administrativa y pues obviamente generarles una forma fácil de poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y estar aportando al crecimiento constante de la economía, a aplicación de nuevas tecnologías para hacer negocios, al combate a la informalidad, que como ya lo comentamos, con la pandemia se vino a agravar. Muchísimas personas que ya se dedicaban a una actividad formal o que estaban dentro de un empleo formal, pues lo perdieron con la pandemia y entonces tuvieron que encontrar alguna alternativa económica que les permitiera pues subsistir en la informalidad, ¿no? También tiene como objetivo generar confianza en los contribuyentes y una simplificación administrativa que no se da del todo, ¿no? Como veremos, si hay una simplificación a lo mejor administrativa en el cálculo de un impuesto y pareciera que nos quitan muchas obligaciones, pero veremos que, pues, por otro lado, tenemos que seguir cumpliendo con algunas de ellas. Pasamos a la siguiente, por favor. Habla de buscar una manera sencilla y rápida y eficaz de cumplir con el cálculo y el pago del impuesto. Utiliza el flujo de efectivo para hacer este cálculo y, bueno, pues utilizando las herramientas tecnológicas que se han ido creando y que cada vez la autoridad del fisco utiliza con mayor eficiencia para tratar de recaudar y calcular los impuestos, ¿no? Entonces, obviamente, contribuye a la rapidez y eficacia del fisco, porque puede de alguna manera conocer fácilmente cuál sería el monto de los impuestos, obviamente a través de todas estas herramientas, y utilizando pues el flujo de efectivo se le facilita muchísimo al contribuyente, se le puede facilitar el cálculo, pero también al fisco se le facilita muchísimo la recaudación y la supervisión y auditoría de estos impuestos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, pues entonces, en esta reforma se está propuesto un nuevo esquema que tiene que ver con tasas progresivas, ¿no? Aquí vienen una lámina que nos muestra los ingresos facturados por los contribuyentes y las tasas que efectivamente han estado pagando de impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, basado en esta información, es que que la autoridad propone un régimen en el que la autoridad presupone que a pesar de ser tasas que parecen ser bajas, la capacidad contributiva o la cantidad que van a contribuir, valga la verdad, de los contribuyentes, pues va a ser superior a la que logran en recaudación actual. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora sí, hablemos un poco ya de lo que son las personas físicas. Este régimen, como ya comentamos, se agrega una nueva sección en el capítulo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como recordarán, antes teníamos 2 y luego pasamos a tener 3 cuando empezamos con la fiscalización de aquellas personas que hacen actividades empresariales a través de herramientas tecnológicas. Y ahora ya tenemos una sección cuarta dentro del capítulo 2 del título 4 de las personas físicas, en donde va a estar este nuevo régimen que tiene que ver con el régimen simplificado de confianza. Un nombre
que va pues, bastante ad hoc con el lenguaje que se utiliza en la administración actual, ¿no? Hablando de la confianza. Entonces, entra en vigor el 1 de enero de este año y vamos a ver en qué consiste para las personas físicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes pueden optar por cumplir? La primera cosa es que este régimen es un régimen optativo para las personas físicas. Todas aquellas personas físicas que se dediquen a actividades empresariales, incluyendo las agrícolas, las ganaderas y pesqueras, silvícolas, como recordaremos antes existía un régimen para los agapes, ¿no? Estas actividades primarias y que siempre han tenido un régimen que les genera un régimen blando, que tiene facilidades para que este tipo de personas que producen pues, productos que son básicos, esenciales para la población, como son los alimentos, entonces siempre han tenido un régimen preferencial. Entonces hasta este año teníamos un régimen especial para este tipo de actividades, el cual desaparece con esta reforma y suben al reciclo a aquellas personas que se dedican a hacer actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, ¿no? Entonces pueden estar en este reciclo como opción actividades empresariales, incluyendo los agapes, quienes presten servicios profesionales, como recordarán, el régimen de actividades empresariales y actividades profesionales es el régimen general. Teníamos un régimen de incorporación hasta este año, que también nos permitía que era un régimen con facilidades para, nuevamente, un intento que hizo la administración pública de integrar a todas aquellas personas que se hacen actividades empresariales y que estaban en la informalidad, de irlos incorporando a la vida normal, y entonces se creó ese régimen hace algunos años, el cual desaparece en esta reforma, y ahí podían contribuir personas que se dedicaran a hacer actividades empresariales, pero que también prestaran servicios que, recordemos, no podían estar incluidos ahí a personas que prestaran servicios para los cuales se requiriera un título profesional. Entonces, en esta ocasión, pues sí siguen estando aquí la prestación de servicios, pero ya no existe esa limitante. Pueden estar incluidos dentro de esta prestación de servicios, pues los servicios profesionales, y también incluyen dentro de este régimen aquellas personas que otorguen el uso o goce temporal de bienes, es decir, arrendamiento. Entonces, este régimen de simplificado va a ser para actividades empresariales, a personas que presten servicios, incluidos los profesionales, y quienes otorguen el uso o goce temporal, con el límite de que los ingresos deberán ser topados hasta 3,5 millones de pesos, ¿no? 3,500,000 pesos en el año, lo que podrán tener de ingresos las personas que tributen dentro de este régimen. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Quiénes también podrán optar? Bueno, son aquellas personas que ya hayan estado tributando en algún otro régimen, pudiera ser en el régimen general, en el régimen de arrendamiento, y que pudieran optar aquellos que en el ejercicio 2019, así lo menciona el artículo transitorio, no hayan rebasado el límite de ingresos. Es decir, si yo estoy en arrendamientos actualmente en el régimen de arrendamiento, pagando mis impuestos, podría yo optar por pasarme al reciclo siempre y cuando en el año 2019 yo no haya tenido ingresos acumulables de más de 3,5 millones. Así cualquier otra persona que esté en el régimen general de ley de las personas físicas podría optar por pasar a reciclo siempre y cuando cumpla con esta característica. Otros ingresos que conviven con el reciclo son los ingresos de salarios e intereses, es decir, aquellas personas que además de tener una actividad empresarial, una prestación de servicios o incluso el arrendamiento, que perciban ingresos por salarios o intereses, también podrán optar por el reciclo, siempre y cuando la suma de todos estos ingresos, incluyendo la actividad empresarial, el arrendamiento o la prestación de servicios, más los salarios e intereses, no sobrepasen el monto de 3,5 millones. Entonces, todas estas personas podrán tributar dentro de este régimen, en el régimen simplificado. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, también el régimen, aquí la ley nos establece quiénes no pueden participar. Es un régimen que tiene facilidades y que pues de alguna manera le pusieron algunos límites adicionales al límite de ingresos, ¿no? Entonces, el artículo 113E, que es en donde está establecido, nos dice que no pueden optar por ser reciclo las personas físicas que sean socios o accionistas o integrantes de personas morales, ¿no? Esta
estos son los límites que tienen que ser aclarados por la autoridad. Creo que en algún momento deja a muchas personas fuera de la posibilidad, ¿no? Es decir, pues habrá muchas personas que pueden ser socios o integrantes de una persona moral, pero no necesariamente tiene que ser un negocio, un contribuyente, ¿no? Podría haber personas físicas que sean miembros de una asociación civil, como podría ser una asociación de colonos o una donataria o alguna otra sociedad en la cual eres socio y que se denomina como persona moral, a pesar de que no sea contribuyente. Entonces, el pertenecer a una asociación o una sociedad no necesariamente pues, significa que estés obteniendo ingresos y que vayas a obtener un beneficio, ¿no? Entonces, este límite creo que parece demasiado amplio y podría dejar afuera a muchas personas sin que eso tenga pues, una lógica, ¿no? Cuando sean partes relacionadas, también esta parte hace ahí una mención de que las personas que sean partes relacionadas de acuerdo a la ley aduanera no podrán tampoco ser o tributar dentro de este régimen, ¿no? Cosa que deja bastante amplio, porque no significa que el reciclo le preste servicios a alguien más, simplemente por el hecho de ser parte relacionada con alguien que ya sea socio, accionista o que pertenezca a otro régimen, pudiera ser que te deje fuera de la posibilidad de tributar en este régimen. Recordemos que la ley aduanera incluso lleva el tema de partes relacionadas hasta el parentesco, ¿no? Entonces existen muchas formas en que yo pudiera llegar a ser, de acuerdo a la ley aduanera, parte relacionada de alguien más, y entonces creo que hace falta ahí clarificar qué es lo que significa que no pueda, o por cuál es el supuesto en el que por ser parte relacionada no puedas tributar en el régimen. También establece como personas que no pueden tributar, pues los residentes en el extranjero con uno o más establecimientos en el país y quienes no tengan ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, ¿no? Obviamente estos son algunos límites que pudieran tener más lógica que los primeros y que tienen que ver pues con aquellas personas que no son residentes 100% en el país, sino que pudieran tener un establecimiento permanente, tener un negocio, pero adicionalmente ellos son residentes en otro y tributan en otro país. Pasamos a la siguiente lámina. También no pueden, quienes no pueden optar por ser reciclo, pues los supuestos que se asimilan a salarios, los siguientes. Como recordemos, la ley del impuesto de la renta incluye en el capítulo de salarios la posibilidad de asimilarse a salarios, es decir, a calcular el impuesto como si fueran salario a diversas actividades. Entonces, no todas, como vimos, sí puede coexistir las personas que tienen salarios, pero no todos los asimilados pueden coexistir con el reciclo, ¿no? Entonces, elimina a los miembros de consejos directivos de vigilancia o administradores, a los honorarios que se presten preponderantemente a un prestatario, a los honorarios prestados a empresas que se hayan comunicado como opción. Recordemos que es una opción de las personas físicas que prestan servicios por honorarios de ser asimilados a salarios si así lo solicitan, y también pues elimina la posibilidad para aquellas personas con actividad empresarial que solicitan ser asimilados en el pago de sus actividades empresariales a alguna persona que le realicen o le prestan un servicio o le enajenen algún bien, ¿no? Esta restricción pues genera un poco de confusión porque si bien vimos que puede coexistir los salarios, bueno, quitan los asimilados. Y alguna de las preguntas que nos hemos hecho y que hemos visto y no están muy claras es, por ejemplo, los miembros de las sociedades civiles o asociaciones civiles, si podrían coexistir, ¿no? Entonces, no está muy claro, es un poco ambiguo porque no pueden ser las personas que son socios de una sociedad civil, pero cuando menciona a los asimilados, recordemos que los socios de una sociedad civil perciben ingresos por los ingresos que perciben como rendimientos de esta asociación civil los reciben o de esta sociedad civil como asimilados a salarios. Entonces, cuando dices, no puedo ser porque soy socio, pero cuando dice los asimilados a salarios que no pueden ser reciclos, no están incluidos la fracción segunda, que es en donde se encuentran los asimilados de las personas que son miembros de una asociación civil, de una sociedad civil o incluso de una sociedad cooperativa, ¿no? Entonces ahí, estas son algunas de las cosas que todavía no quedan muy claros. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor.
el cálculo y el pago del impuesto mensual que tiene que va a ser los reciclos, pues va a ser de manera tradicional, como casi todos los regímenes lo hacen, es de manera mensual y se pagará a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, ¿no? Si recordamos el régimen que presidía que era el régimen de incorporación, pues tenía pagos bimestrales. En este caso ahora van a ser pagos mensuales, y la base del impuesto pues son los ingresos efectivamente percibidos, es decir, es un cálculo de impuestos se hace con el flujo de efectivo, con las cantidades que efectivamente se cobran, y se le aplicará la tasa que corresponda de conformidad con el artículo 113E de la Ley del Impuesto a la Renta, que veremos a continuación. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí está la tarifa que utilizaremos, ¿no? Como comentábamos, es hasta 3,5 millones. El monto de los ingresos, pues, es hasta 25,000 pesos, pues es el 1%, hasta 50,000 pesos el 1.10%, hasta 83,333 pesos 1.50%, hasta 208,333, pues 2%, y obviamente el tope, hasta 3 millones, el 2.5%, ¿no? Esta es la tarifa que se utilizaría para el cálculo del pago de impuestos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, el cálculo, pues ahorita vamos a ver, Juan Carlos nos va a presentar algunos ejemplos, pero de manera así muy básica, es una persona que obtiene 145,000 pesos en enero, incluido el IVA, tendría como base para pagar, que están efectivamente cobrados estos ingresos, tendría como base, hay que quitarle el IVA, porque el IVA obviamente no forma parte de la base, serían 125,000 pesos, y que tuviera gastos y costos efectivamente erogados en el mes de enero de 65,000 pesos. Esta sería una persona que tributa en este régimen. Bueno, pues su cálculo del pago del impuesto provisional del mes de enero, pues serían 125,000 pesos, que son los ingresos efectivamente cobrados. Le aplicamos la tasa que le corresponde de acuerdo al artículo 113E, que es el 2%, y genera un impuesto a pagar pues de 2,500 pesos, ¿no? Como podemos ver, es una tasa bastante baja, muy atractiva para algunas que pudiera ser, pero siempre habrá que hacer los cálculos, como ahorita veremos, porque no siempre el impuesto que se genera en todos los casos es el más barato. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, existen obligaciones para las personas morales que reciban servicios de personas que tributan dentro de este régimen, pues, que otorguen servicios profesionales, que hagan actividades empresariales o que incluso hagan el otorgamiento del uso o gozo de bienes. Entonces, una persona moral que reciba estos servicios tendrá la obligación de retener el 1.25% sobre el monto pagado sin considerar el IVA, ¿no? Entonces, hay una obligación de retención que tendrán que tener las personas morales cuando hagan los pagos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, pues aquí básicamente vemos el cálculo cuando efectivamente haya sido la prestación de servicios a una persona moral. Ahí en este caso tenemos una persona que tuvo ingresos cobrados efectivamente por 115,000 pesos a personas físicas, 85,000 pesos a personas morales. Tenemos que el ingreso efectivamente cobrado, fueron 99,138, esa es la cantidad de los 115 quitando el IVA. Los 73,276 son los que se prestaron a personas morales sin contar el IVA, por lo tanto hay una retención de 916 pesos, ¿no? Que corresponde al 1.25 de los servicios prestados a una persona moral. Y tenemos el mismo ejemplo de tener 65,000 pesos de gastos, ¿no? Entonces, los ingresos efectivamente cobrados, ya que haga el cálculo de su pago mensual, pues serían los ingresos cobrados totalmente a personas físicas y personas morales, que son 172,000 pesos. Le aplica nuevamente la tasa del 2%, generando un impuesto de 3,448 y podrá hacer el acreditamiento de este impuesto retenido por la persona moral de 916, pagando la diferencia, ¿no? Es un cálculo que, como podemos ver, es bastante simple. Si hay una facilidad en el cálculo, si se logra de alguna manera hacer un beneficio en este caso, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, pues como vimos, de acuerdo a la mecánica y como está establecido en la ley, pues las personas que tributan en este régimen pues no tienen derecho a deducciones, ¿no? Las deducciones no tienen efectos ni en la declaración mensual ni en la declaración anual, es únicamente el ingreso, y sobre el ingreso efectivamente cobrado es que vamos a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta.
Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, tenemos una tarifa anual. Así como vimos la de pagos provisionales, tenemos la tarifa anual del impuesto de la renta, que sería pues la que estamos viendo, ¿no? Hasta 300,000 pesos tenía el 1%, hasta 600,000 pesos el 1.10%, hasta 1,000,000 de pesos 1.50%, hasta 2,500,000 2% y hasta 3,500,000 el 2.5%. Esa es la tarifa anual que se utilizaría para el pago de la declaración anual. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, pues aquí tenemos el cálculo de la declaración anual. Es el mismo, del lado izquierdo tenemos, digamos que los resultados financieros, digamos, de la persona física, que serían haber tenido ingresos por 1,715,000 pesos a personas físicas, 1,125,000 pesos a personas morales. Tendremos los ingresos efectivamente cobrados después de haber quitado el IVA, que serían estos dos, y entonces genera una retención que le hicieron las personas morales de 12,123 pesos, que como vimos es el 1.25 de los servicios prestados a personas morales. Ha hecho pagos provisionales durante el ejercicio de 24,601 y tuvo gastos por 1,325,000 pesos, ¿no? Que como comentamos, los gastos pues no tendrían un efecto para el cálculo del pago del impuesto a la renta, pero ahorita, como veremos, dentro de las obligaciones sí está que tenemos que llevar, pues no llevar una contabilidad, no está establecido así, pero al final lo tenemos que hacer de todas maneras porque tenemos otras obligaciones que nos obligan a llevar contabilidad. Pero bueno, tengo que tener el control sobre mis deducciones y gastos. Entonces, tenemos que en el pago de la declaración anual tendríamos 2,448,276 pesos como ingresos efectivamente cobrados, pues la tasa que le corresponde es del 2%, genera un ICR de 48,966 pesos, pues le han retenido 12,123 pesos en los pagos durante los meses del año, hizo pagos provisionales por 24,601 pesos y genera un ICR a pagar de 12,241 pesos. Como pueden ver, es fácil y pues la autoridad obviamente va, con las herramientas que utiliza, pues prácticamente va a enviarle al contribuyente pues una propuesta de declaración, ¿no? Pues toda la información está contenida en los FDIs y pues perfectamente puede hacer este cálculo la autoridad pues con la información que tiene. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ya también lo comentamos, bueno, no tiene derecho a deducciones, pero tampoco tiene derecho, de acuerdo al primer párrafo del artículo 152, no tiene derecho a aplicar en el cálculo las deducciones personales, establecidas en el artículo 151 de la ley. Aquí igual quedan ahí algunas cosas como por clarificar, porque como vimos, puede convivir el régimen con otros regímenes, como por ejemplo alguien que pueda tener salarios, ¿no? Es decir, si yo tengo salarios y también soy reciclo, pues ya por eso no tengo derecho a deducciones personales o las puedo aplicar de manera proporcional, es decir, dependiendo de cuánto tenga de un régimen y cuánto tenga de otro. No sé, son cosas que habrá que a ver si la autoridad puede clarificar a través de reglas, pero sí, o sea, de entrada quien tribute únicamente como reciclo no tendrá derecho a aplicar ninguna deducción personal. Pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, vamos a ver las obligaciones que tiene el reciclo para este año 2022. Pues sería inscribirse en el régimen federal de contribuyentes, generar su firma electrónica y activar el buzón tributario. Pues como sabemos, son las herramientas con las cuales podemos, la firma electrónica, pues poder sacar un sello digital, facturar, poder hacer cualquier movimiento ante el Registro Federal de Contribuyentes y obviamente pues el buzón tributario es la manera en la que la autoridad también nos puede contactar, ¿no? Entonces, como contribuyente tengo que tener activados estos dos elementos. Obviamente la obligación de expedir los FDIs por los ingresos percibidos es muy importante, es decir, incluso lo veremos un poquito más adelante, que es una de las causales de salir del régimen, ¿no? El obtener ingresos y no haber expedido los comprobantes fiscales. Se vuelve muy importante que los contribuyentes sean ordenados y cumplan con esta obligación en tiempo y forma, ¿no? Conservar los FDIs que amparen los gastos, costos e inversiones, ¿no? Lo decíamos, es decir, hay la obligación, a pesar de que no son deducciones, sí tengo que conservar todos estos FDIs, y es muy importante porque no sabemos en qué momento pueda yo llegar a salir del régimen, ya sea porque tenga ingresos superiores
a los que tiene como límite el régimen, o también que tenga yo, cometa alguna de las faltas que establece la ley como causal para que yo salga del régimen, pues entonces tengo que empezar a tributar en un régimen diferente, es decir, a lo mejor me voy a pasar al régimen general de ley para las personas físicas, o si soy arrendador, pues me voy a ir al régimen de arrendadores, y entonces tendré que tener todos estos elementos porque tendré que estar haciendo deducciones sobre aquellos costos o gastos o inversiones, ¿no? Entonces, es importante que tenga el control sobre todos estos comprobantes fiscales. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Entonces, la siguiente obligación tiene que ver con la presentación de declaraciones mensuales, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior. Emitir comprobantes globales de las operaciones con público en general. Nuevamente, es ahí, si estoy obligado a emitir comprobantes y hago operaciones con público en general, pues tendré la obligación de emitir comprobantes globales. Cuando se pagan sueldos y salarios, deberán emitir un CFDI y efectuar la retención del ICR y realizar el pago a más tardar el 17 del mes inmediato posterior, como cualquier otro contribuyente que tenga sueldos y salarios. Pasamos a la siguiente lámina. Presentar la declaración anual en el mes de abril del año siguiente, considerando la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados, sin deducción alguna, como ya lo comentamos. Y estar al corriente con sus obligaciones fiscales de conformidad con el artículo 32D del Código Fiscal. Obviamente, el incumplimiento en cualquiera de estas obligaciones, pues puede tener como consecuencia la salida del reciclo. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, obviamente no estar en el listado definitivo en términos del artículo 69B, cuarto párrafo del Código Fiscal, y dice, no será obligado a llevar contabilidad de conformidad con el código. No, esta es una obligación que no la tengo, pero sí la tengo, ¿no? Porque no estoy obligado, como ahorita veremos, a llevar una contabilidad, pero sí estoy obligado a pagar PTU a mis trabajadores. Y la mecánica de PTU, como todos sabemos, pues me obliga a determinar una utilidad fiscal para poder calcular la PTU. Entonces, pues necesariamente tengo que llevar un registro que me permita saber cuál fue la utilidad sobre la cual voy a pagar el PTU. Y normalmente, pues este registro se le llama contabilidad. Entonces, no tengo que llevarla, pero sí tengo que llevar un control, ¿no? Y también veremos que en la ley del IVA, pues no, en la ley del IVA no hubo cambios, y recordemos que uno de las obligaciones de los contribuyentes del IVA, pues es llevar contabilidad. Y también veremos que una de las obligaciones en el acreditamiento del IVA, pues es que los pagos por los cuales, o los gastos por los cuales voy a acreditar el IVA, tienen que cumplir con los requisitos de deducibilidad, a pesar de que no haga deducciones, pero sí tienen que cumplir con los requisitos de deducibilidad. Y ahí es en cuando empezamos a ver si realmente estoy obligado o no, ¿no? Porque también dentro de los requisitos de deducibilidad del ICR, pues está registrados en contabilidad. Entonces, bueno, ¿hasta dónde no estoy obligado a llevar contabilidad? Me queda claro que para cumplir con el impuesto sobre la renta no, pero pues para cumplir con otras obligaciones puede que tenga la obligación de llevar una contabilidad de todas maneras, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, aquí viene el cálculo de PTU, como comentaba, es decir, tengo que hacer el cálculo de PTU porque si tengo empleados tengo la obligación de hacer el pago. Y entonces tengo ingresos efectivamente cobrados, pues 1,715,000 pesos, ya lo decíamos, a personas físicas, 1,125,000 a personas morales. Y entonces tengo ingresos efectivamente cobrados sin IVA, 1,478 y 969, ¿no? Entonces, las deducciones son 1,325,000 y tendré que determinar pues el 10% de PTU, ¿no? Entonces, del lado acá tengo mi cálculo de PTU, ingresos efectivamente cobrados, 2,448,276, obviamente considerando únicamente los ingresos efectivamente cobrados durante el ejercicio 2022. Y tenemos las deducciones autorizadas, que no las llevo en una contabilidad, pero las tengo que tener muy presentes para poder hacer este cálculo. 1,325,000 y tengo la base para PTU, 1,123,276. Con el 10%, como está establecido en la norma, pues tengo un PTU a distribuir en 2022 de 112,328. ¿Ok? Esta es una obligación importante que tienen las personas que están en este régimen y que hagan pagos de salarios. Pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, viene la salida del régimen simplificado. Ya lo veíamos, pues cuando supere
el límite de 3,5 millones de pesos, que son el límite de ingresos para personas físicas, por el incumplimiento de algunas de las obligaciones fiscales de este régimen cuando se omita la presentación de 3 o más pagos mensuales en un ejercicio fiscal, consecutivos o no. Es decir, si yo dejo de presentar en un ejercicio fiscal 3 pagos mensuales, es una causal de salida del régimen, y cuando se omita la presentación de la declaración anual, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Cuando se dé alguno de los supuestos anteriores, el contribuyente tributará en el régimen de actividades empresariales y profesionales o de arrendamiento a partir del mes siguiente, ¿no? Entonces, la salida del régimen se da al mes siguiente en el que yo se haya dado cualquiera de las causales anteriores, pasándome al régimen que me corresponde. Recordemos que ahora para actividades empresariales pues existen el régimen general y para arrendamiento también. Entonces, esas serían las razones de salida del régimen. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, existe la posibilidad de regresar al régimen de simplificado de confianza. Entonces, en el ejercicio 2022 no dejarán de tributar en el reciclo quienes hayan dejado de presentar declaraciones mensuales, siempre y cuando presenten su declaración anual y pague el ICR. Esta es una facilidad que se da para este año 2022, en el que, bueno, quienes no hayan pagado los pagos provisionales sí podrán hacerlo siempre y cuando presenten la declaración en tiempo y forma, ¿no? Esta es una ventaja que van a tener las personas físicas durante este ejercicio siguiente. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, y también puedes regresar cuando en el ejercicio inmediato anterior no hayas rebasado los 3,5 millones de pesos de ingresos y estén al corriente con sus obligaciones fiscales. Es decir, si yo en el 2022 estoy como reciclo y durante ese año salgo y pues facturé 4 millones de pesos, pues me salí del régimen. Si yo en el 2023 tengo menos de 3,5 millones, pues en el año siguiente, 2024, podría yo volver al reciclo si mi salida del régimen fue porque yo sobrepasé el límite de ingresos. Es decir, si mi negocio se vuelve a hacer pequeño, pues podré regresar al régimen. Pero si acaso la salida del régimen se da por incumplimiento de obligaciones, pues en ningún caso podré regresar. Es decir, si la salida del régimen se da porque omití presentar las declaraciones, 3 o más declaraciones en un año, o porque no presenté mi declaración, pues ya no podré regresar, con excepción, como vimos, del año 2022. ¿Ok? Podemos pasar a la siguiente lámina. Y bueno, hasta aquí creo que va mi intervención y de aquí en adelante creo que Juan Carlos nos va a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, partner. Buenas tardes a todos. Hacer unos pequeños comentarios nada más ahí de la primera parte que nos comentó Alejandro Centeno. Como bien lo comentó, lo que era la parte de Agapes sale de lo que serían sus facilidades, sale de las reglas que traían o van a traer hasta el 31 de diciembre del 2021 y se incorporan ya con las reglas del régimen simplificado de incorporación, ¿no? Sin embargo, al inicio de cómo venía la iniciativa de esta ley 2022, venían con las reglas generales que tienen todas las personas físicas, ¿no? Luego de una negociación dentro de lo que sería la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, este sector agropecuario logró que se incorporara dentro de lo que sería el artículo 113 una exención de 900,000 pesos a los ingresos, pero siempre y cuando el 100% de los ingresos de estas personas físicas correspondieran a los ingresos del sector primario, ¿no? Entonces es importante tenerlo ahí en consideración. Recordemos que hasta 31 de diciembre traíamos la regla de ingresos de preponderancia con el 90%, podían tener 10% de ingresos adicionales a lo que daría el sector primario y no salían de las reglas de aplicación. Bueno, hoy cambian un poquito y tendrán que ser el 100% para poder gozar con esta exención de los 900,000 pesos del sector primario, ¿no? Y bueno, como bien lo comentaba Alejandro, ¿no? El tema de la coexistencia era una de las dudas muy importantes que traíamos y que seguimos trayendo con algunos de nuestros clientes, que es, no, si somos régimen de incorporación fiscal, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues bueno, tenemos la opción, las personas físicas que hasta el 31 de agosto del 2021 venían tributando en este régimen de incorporación fiscal, tendrán la opción de poder continuar pagando el impuesto sobre la renta, así como el IVA de conformidad con el artículo 5E,
5D de la ley del IEPS y la aplicación del esquema de estímulos conforme al artículo 23, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer estas personas que deseen continuar en el régimen de incorporación fiscal hasta que termine su periodo de los 10 años? Pues deben presentar un aviso a más tardar el 31 de enero del 2022 con una actualización al RFC, ¿no? De esta manera ellos podrán continuar bajo esta mecánica de cálculo que ellos vienen aplicando hasta el día de hoy. ¿Es conveniente o no? Pues vamos a verlo más adelante. Como bien lo comentaba Alejandro, es un tema de cálculos. No en todos los casos es conveniente y lo vamos a ver un ratito más con números. No, adelante, Lili. Nos dice esta regla, ¿no? Dice que las personas físicas que hasta el 31 de diciembre del 2021 venían tributando en el régimen de actividades primarias, actividades empresariales y profesionales o el régimen de arrendamiento y que opten por tributar a partir del 2022 en el régimen simplificado de confianza, deben de aplicar a más tardar en la declaración del 2022 todos los acreditamientos, deducciones, así como solicitar saldos a favor pendientes de devolución, ¿no? Este es un dato muy importante porque recordemos, ¿no? En los últimos años el tema de la fiscalización de la autoridad se ha dirigido en dos vertientes. Uno, en el tema recaudatorio para que la caja del fisco federal suene, pero también en la eliminación de todos esos contingentes que trae el fisco federal en los pasivos dentro de lo que serían los saldos a favor de los contribuyentes, ¿no? Entonces, pues otra regla de nuevo en donde quien no aplique estos saldos a favor en la declaración anual 2022, pues también pasará a perderlos y por consecuencia las finanzas de nuestro país, ¿no? Se verán reflejadas en un punto positivo al momento de eliminar esta contingencia que traemos o que trae el país con todos los contribuyentes que traen estos saldos a favor. Adelante, Lili. ¿No? Esa es la tarifa que nosotros aplicamos normalmente en lo que sería la determinación del impuesto sobre la renta mensual, que es la tarifa del artículo 111. No lo vamos a ver más adelante. Adelante, Lili. Vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? El primer ejemplo que nosotros traemos para ver cuál es nuestra mejor opción, si seguir en un régimen de incorporación fiscal o movernos al régimen simplificado de confianza, ¿no? Dentro de lo que serían los ingresos por ejercicio, traemos que los ingresos percibidos, tanto de lo que sería efectivamente cobrados, es de 1.715.000, desafectando ya lo que sería cada uno de los ingresos, tanto el 1.715.000 y el 1.125.000, llegamos a ingresos cobrados en el ejercicio de 1.478.448 y a personas morales, sin incluir el IVA, de 969.828. No recordemos que ya nos aplica la retención del 1.25 que nos comentaba Alejandro y traíamos pagos provisionales efectuados de 26.601, ¿no? Por otro lado, tenemos gastos y costos del ejercicio de 1.325.000. En este caso en particular, la actividad de esta persona física son servicios de asesoría a empresas. Está en su segundo año de haberse incorporado al régimen de incorporación fiscal, por lo tanto, la reducción del ISR es del 80%, ¿no? Y la contribución marginal que tiene dentro de lo que sería su actividad, es decir, la utilidad que él está generando de manera neta antes de lo que serían los impuestos, es del 54%. Es un dato muy importante porque al final es es uno de los datos que nos define, ¿no? Al momento del análisis, el tema de la conveniencia de permanecer o no en este régimen de incorporación fiscal. Adelante, Lili. En una base actualizada, los pagos de los bimestres, ¿no? ¿Cómo determinamos la base en el tema de la determinación del impuesto bimestral del régimen de incorporación fiscal? Es mero cálculo, llegamos a 1.123.276, que es la base de cálculo para el impuesto. Adelante, Lili. ¿Cómo se calcula el ISR? Que ya lo vimos ahorita con Alejandro. Nos vamos directo a los ingresos efectivamente cobrados, que son los 2.448.276. Le aplicamos la tasa que nos estipula el 113E, que en este caso en particular nos situamos en el 2%, y el impuesto
determinado en el ejercicio es de 48,966, ¿no? El resto, mecánica de cálculo, pues le restamos lo que sería el ISR retenido, los pagos provisionales y llegamos a un ISR a pagar. Sin embargo, el dato que nos va a servir a nosotros de manera comparativa, pues es el ISR determinado en el ejercicio, que es el de los 48,966. Adelante, Lili. ¿Qué pasa en el régimen de incorporación fiscal? ¿No? Aquí vemos la base actualizada que traemos ahí, que la determinamos del 1,123,000, aplicamos la tarifa que vimos que se aplica para pagos provisionales mensuales. En la mecánica de cálculo traemos la reducción del 80% del impuesto por ser su segundo año en este régimen de incorporación, lo cual nos genera un ISR a pagar anualizado al sumar los 6 bimestres de 56,592 pesos, ¿no? Entonces, ese es el ISR determinado por una opción a como actualmente viene tributando en el régimen de incorporación fiscal. Adelante, Lili. Y aquí tenemos el comparativo, ¿no? ¿Qué pasa con este ejemplo en particular? Si el contribuyente se mueve a régimen simplificado de confianza, pues el ISR es de 48,966, como lo vimos a la aplicación de la tasa del 2%. Si determina un ISR de acuerdo a los bimestres, como viene aplicándose de acuerdo al procedimiento normal que tenemos hasta ahorita, hasta el 2021, es de 56,592, por lo tanto, en este caso en particular, la conveniencia del régimen simplificado de confianza es procedente, ¿no? Entonces, por lo tanto, le convendría en este caso en particular el moverse a lo que sería el régimen simplificado de confianza. Entonces, no siempre cuando traigamos menos o muy pocos años de incorporación, ¿no? Como ha sido normalmente la regla que se ha comentado, hay una conveniencia. En todos los casos tenemos que aplicar lo que sería las tarifas y aplicar la tasa que traemos ahí en ley hoy para Resico, para ver si es conveniente o no. ¿Y de qué va a depender? Lo comentábamos al inicio del ejemplo, de ese dato importante que es la contribución marginal de cada uno de los negocios. Adelante, Lili. Aquí vamos a ver un segundo ejemplo, ¿no? En un segundo ejemplo son exactamente los mismos números que traemos en el ejemplo anterior, sin embargo, los datos adicionales son los que se mueven, ¿no? Aquí la actividad es distinta a un servicio de asesoría a empresas. Está en su 8º año del RIF, por lo tanto el ISR de reducción es del 20% y seguimos manteniendo la misma contribución marginal del 54%. Adelante, Lili. ¿No? Adelante, es la misma base anualizada, dejamos los mismos datos para ver el efecto nada más de la reducción. El ISR determinado es exactamente el mismo por Resico, que son los 48,966 del primer ejemplo, ese no se mueve. Adelante. Y aquí sí, ¿no? Aquí vemos el efecto sumamente importante a la hora de la determinación del nuevo, del nuevo cálculo a la hora de aplicar la reducción, ya no del 80, sino ahora del 20 por estarse en el 8º año. Pues el impuesto sobre la renta a pagar que traíamos ahí de 50 y tantos mil pesos en el primer ejemplo, hoy al reducirse el porcentaje de reducción del decreto, pues nos vamos a 226,368. Adelante, Lili. ¿No? Y bueno, aquí vemos, ¿no? Obviamente no hay comparación en cuanto al ISR determinado cuando el tiempo de permanencia en el régimen de incorporación fiscal va llegando a su culminación, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, este caso en particular, cuando el contribuyente ya está en sus últimos años de permanencia en el régimen de incorporación fiscal, seguramente la conveniencia de moverse a un régimen simplificado de confianza será la mejor decisión tomada por el contribuyente. Adelante. Vamos a ver un tercer ejemplo. ¿Qué pasa aquí? No, aquí le dejamos exactamente los mismos datos, excepto lo que sería gastos y costos efectivamente erogados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder mover este último dato que traemos acá en datos adicionales, que es la contribución marginal, ¿no? Regresamos al primer ejemplo que era en su segundo año, donde la reducción del ISR es del 80%, y inicialmente en el primer ejemplo nos había convenido movernos al régimen simplificado de confianza. Sin embargo, ahora con una contribución marginal pues mucho más grande, ¿no? En respecto a lo que sería gastos y costos, vamos a ver qué es lo que sucede. Adelante, Lili. ¿No? La base obviamente disminuye porque ya la utilidad determinada al incrementarse los costos y gastos, pues es mucho menor de lo que traíamos en el primer ejemplo. Adelante.
El ISR, los ingresos son exactamente los mismos, por lo tanto el ISR determinado por Recico, a pesar de que la utilidad determinada por el contribuyente por su actividad es mucho menor, el ISR sigue permaneciendo, porque recordemos, bien lo comentaba Alejandro, en este caso en particular, las deducciones no juegan para nada en la determinación del impuesto sobre la renta, ni provisional ni anual, por lo tanto el ISR determinado permanece, no tiene ningún movimiento. Adelante. ¿No? Y aquí viene lo que sería la aplicación de las tarifas, ¿no? Al bajar la base, pues obviamente el impuesto sobre la renta también disminuye de manera importante, por lo tanto el ISR determinado es de 10,414, en este caso en particular, una vez que analizamos los 6 bimestres. ¿No? Adelante, Lili. ¿No? Y aquí tenemos el comparativo, ¿no? Por lo tanto, el ISR determinado por el régimen simplificado de confianza, en este ejemplo, en donde la contribución marginal se reduce porque los costos y gastos son mayores, es decir, la utilidad del negocio es menor a lo que traíamos en el primer ejemplo, pues el ISR por el régimen de incorporación fiscal sigue conveniendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un contribuyente que deberá permanecer en el RIF con las mismas reglas que se vienen aplicando y en tanto este porcentaje de beneficio vaya reduciéndose, pues tendrá que ir haciendo el cálculo para poder que en el momento en el que brinque a lo que sería el ISR determinado por el nuevo régimen, pues pueda tomar la decisión de dar por terminada su permanencia en el RIF y moverse al régimen simplificado de confianza. ¿No? Adelante, Lili. Pues aquí lo traemos, ¿no? En conclusión, en el caso en particular del impuesto sobre la renta, mayor contribución marginal y más permanencia en el RIF, normalmente es más conveniente permanecer en el régimen simplificado de confianza y, a contrario, censos a menor contribución marginal y menor permanencia en el RIF, pues es más conveniente el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Adelante, Lili. ¿No? Y comentar también con Alejandro, ¿no? Que comentaba el tema del IVA, a pesar de que el régimen simplificado de confianza exceptúa de llevar contabilidad a estos contribuyentes de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, pues traemos por otro lado la ley del impuesto al valor agregado, que esa no nos exceptúa, ¿no? Y por lo tanto deberíamos de seguir cumpliendo con todos los requisitos en cuanto al tema de comprobación de costos y gastos, y al llevar también la contabilidad, ¿no? Entonces esperamos que salgan reglas que den la excepción completa, ¿no? Pero mientras no salgan, pues tenemos dos leyes que coexisten de acuerdo a la actividad que tendrá cada uno de los contribuyentes, y una por un lado te exceptúa, pero la otra sigue manteniendo las mismas reglas aplicables de acuerdo con su legislación vigente, ¿no? Entonces adelante, Esteban, con el régimen para personas morales. Gracias, Juan Carlos. Sí, avanza la presentación, por favor. Bueno, igual que en las personas físicas, sale el nuevo régimen de confianza para las personas morales también. La verdad es de que he escuchado algunos comentarios de que puede generar confusión el tema de que le llamen de confianza, porque algunos contribuyentes pudieran pensar que dejan de tener obligaciones o que el cumplir con las leyes fiscales se ha vuelto tan sencillo que el gobierno pretende otorgar la confianza, y al inicio se hablaba, como ya lo vimos en las personas físicas, de pagar un porcentaje sobre los ingresos. Entonces sonaba muy sencillo. Ya ahorita nos explicó Alejandro, Juan Carlos, los detalles, y la verdad es de que ya nos pudimos dar cuenta que no es tan sencillo como suena. Y ahora también en personas morales agregaron este nuevo régimen que se llama también régimen simplificado de confianza para personas morales. Y otro de los comentarios importantes es de que lo ponen dentro del apartado de la ley de estímulos fiscales, pero en realidad ahorita vamos a ver, es de carácter obligatorio, no es como tal un beneficio como el resto de los estímulos que están disponibles para los contribuyentes por si les genera algún beneficio fiscal. En este caso vamos a ver ahorita los detalles. Entonces básicamente aquí lo que menciona la ley es de que las personas morales
a partir del 1 de enero de 2022 se encuentren tributando conforme al título 2, es decir, todas las personas morales que estén aplicando la opción de acumulación de ingresos, y todas las personas morales deberán presentar un aviso para cambiarse a la actualización al RFC para tributar en este nuevo régimen de confianza. Si le avanza, por favor. Entonces, de entrada, todas las empresas que, a ver si le regresan 2 láminas, perdón, creo que no vimos una. Ok, aquí está. Entonces, ¿quiénes son las personas que van a tributar en este régimen? Las personas morales que estimen que sus ingresos en el ejercicio no rebasarán los 35 millones de pesos. En este caso no pueden optar, es obligatorio. Todas las personas morales de ese límite de ingresos van a entrar al reciclo. Entonces, van a tener que revisar la situación. Ahorita vamos a ver en la siguiente lámina. Le avanza, por favor. Ahí dice ya qué empresas no pueden optar por este régimen. Entonces, solamente las empresas que sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control o la administración, este tipo de empresas no podrán estar en este régimen de confianza. Los que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación tampoco pueden estar en este régimen de confianza. Las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito tampoco pueden estar en este régimen. Ahorita vamos a ver los beneficios que tienen, pero básicamente este tipo de las personas morales que tengan estas características no pueden estar en este régimen. Adelante, por favor. Tampoco pueden optar por este régimen las personas morales con fines no lucrativos, evidentemente porque su finalidad pues, no es de especulación comercial, y tienen un título especial que es el título 3 de los no contribuyentes. Las sociedades cooperativas tampoco pueden estar en este régimen, y quienes dejen de tributar en este régimen, yo escuchaba que en el caso de las personas físicas, por el límite de los ingresos podían volver a estar en este régimen. Para el caso de las personas morales, tal como está redactada la ley, no podrían volver a estar en el reciclo quienes dejen de tributar en el régimen. Vamos a esperar las reglas a ver si hacen alguna aclaración, pero básicamente no podrán tributar otra vez en el reciclo quienes ya hayan estado en él y dejen de estarlo. Adelante, por favor. Para el cálculo de los pagos provisionales, aquí ya vienen las diferencias con respecto de las personas morales del título 2, quienes igual van a hacer los pagos provisionales de manera mensual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. Pero ahorita vamos a ver cómo se va a determinar el pago provisional. Adelante, por favor. Para el cálculo del provisional, a diferencia del título 2, si observan aquí en este ejemplo, vamos a tomar en cuenta no solamente los ingresos acumulables y el factor de utilidad que usamos en las personas morales de título 2. En este caso son deducibles cada mes las deducciones personales. Ahorita vamos a ver algunos detalles de las deducciones, pero el cambio con respecto a las personas morales del título 2 es que se harán deducciones mensualmente. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo se va a determinar el pago provisional. Básicamente, tendremos que llevar un control como si fuera la determinación de una persona física.
y con algunas particularidades que ahorita les voy a mencionar, pero básicamente cada mes se determina la utilidad del periodo, la fiscal, y con esa base acumulable le vamos a aplicar la tarifa la tasa, perdón, del artículo 9, que en este caso es la del 30%. Mantenemos la posibilidad de reducir los pagos provisionales. Uno de los cambios en este régimen, como saben, para las personas morales del título 2 podemos deducir la PTU a partir de que se paga en una octava parte. En este caso no va a ser así. En este caso, al estar tributando en base a flujo de efectivo, la PTU se va a poder deducir desde el mes en que se paga, como en el ejemplo, a partir de mayo se puede restar el total de la PTU y igual en los meses subsecuentes. Adelante, por favor. En el ejemplo del cálculo anual, lo que se va es básicamente lo que estamos acostumbrados a hacer con las personas morales del título 2. Nada más, como les mencionaba, hay algunas particularidades en el tema de las deducciones. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la mecánica es parecida a lo que estamos acostumbrados. A los ingresos acumulables le vamos a disminuir las deducciones y con eso determinamos la utilidad del ejercicio. Nos permite también este régimen restar la PTU del ejercicio, las pérdidas de ejercicios anteriores, con eso determinar la utilidad estimada y aplicar la tasa de impuesto, que sigue siendo la del artículo 9, y determinar el ISR del ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo no resulta diferencia a pagar. La lógica es porque, como vimos en el pago provisional, cada mes está determinando la utilidad fiscal real, entonces no tendríamos una razón para que haya diferencia en la anual. Pudiera haber algún caso extraordinario, alguna situación extraordinaria, pero básicamente eso es por lo que estamos viendo que resulta en una diferencia de pago cero, a diferencia de las personas morales del título 2, que ahorita determinamos el provisional en base al factor de utilidad del año anterior y no necesariamente resulta en la misma utilidad del año presente. Entonces, es ahí cuando nos resulta una diferencia a cargo o a favor en la declaración anual. Adelante, por favor. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia con respecto a las personas morales o a la legislación actual en el tema de los ingresos, a diferencia de lo que hacemos actualmente con las personas morales del título 2, que es pagar el impuesto en base a lo devengado. Para este régimen, el ingreso acumulable será el que se obtenga cuando sea efectivamente recibido, ya sea que se reciba en bienes o en efectivo o en servicios. También es acumulable cuando se reciba en títulos de crédito por una persona distinta a quien efectuó el pago. Es decir, si nosotros tenemos una cuenta por cobrar y esta es pagada con algún título de crédito, que puede ser un cheque, un pagaré o cualquier otro título de crédito, se considera efectivamente cobrada. También la ley contempla este supuesto de cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma o extinción de las obligaciones. Es decir, si llegamos a un acuerdo con nuestro cliente, entonces se va a considerar efectivamente cobrado el acto, ¿no? Cualquier otro acuerdo por el cual el interés del acreedor ya quede satisfecho o se tenga por pagado el ingreso. Adelante, por favor. Esta es una aclaración importante que viene en los transitorios, porque hay algunas dudas respecto de los ingresos que si estamos actualmente en el régimen en la opción de pagar el impuesto en base a devengado. ¿Qué pasa con los ingresos que hayamos acumulado al 31 de diciembre porque se facturaron?
Estos no van a ser, no se va a tener que volver a acumular cuando se cobren en 2022. Simplemente se va a llevar el control de estos ingresos y el impuesto se va a considerar pagado en 2021. Adelante, por favor. En lo que tiene que ver con las deducciones autorizadas, es muy importante ver algunas diferencias aquí. Las deducciones que marca la ley, igual que en el título 2, son las devoluciones, descuentos o bonificaciones, pero aquí tiene una aclaración adicional, siempre que se haya acumulado el ingreso. Entonces, la adquisición de mercancías o materias primas, esta es una diferencia muy importante. Si ustedes recuerdan, las personas morales deducen el costo de ventas. También ahí hay un transitorio respecto de este tema. Los inventarios que se tengan, si ya se van a deducir mediante el costo de venta en el año 2022, porque pues, evidentemente ahorita no se ha realizado la deducción por esas compras, entonces sí vamos a tener esa posibilidad de deducirlo, pero a partir de enero 2022 vamos a poder realizar la deducción de las compras de mercancías, tal como lo hacen las personas físicas actualmente. Los gastos netos, igual que en el resto de personas morales, se pueden deducir. Las inversiones, también hay una particularidad ahí con las inversiones. Los intereses, también hay una aclaración, ya no son los devengados, solamente los pagados. Adelante, por favor. Las cuotas patronales, y aquí hay aquí sí hay una deducción para las personas morales, es incrementos para fondos de pensiones de los trabajadores. Entonces, esta sí es una facilidad para quienes tributen en este régimen. Aquí está la aclaración que les mencionaba. Los inventarios de las mercancías o materias primas que se tienen al 31 de diciembre de 2021 se seguirán deduciendo con las reglas hasta el ejercicio fiscal 2022 sería aquí. Es decir, con el costo de ventas, pero se van a poder deducir, aunque se paguen en 2022. Adelante, por favor. Aquí estaba lo que les mencionaba con respecto a las inversiones. Esto sí es uno de los beneficios que tendrán que estar revisando ya con sus empresas. Las erogaciones por inversiones son deducibles igual en los términos del título 2, pero se consideran los porcientos máximos establecidos en el reciclo. Tiene unos porcentajes de mayor beneficio. Ahorita les menciono algunos ejemplos, pero básicamente el porcentaje es más alto, ¿no? Ahorita les doy algunos ejemplos. Pero en el caso de que las deducciones que se hayan realizado en el ejercicio sean mayores a 3 millones de pesos, tendremos que usar los mismos porcentajes que están ya establecidos en el título 2. Es decir, los que estamos acostumbrados, ¿no? Para las construcciones el 5%, por ejemplo, para los automóviles el 25%, y así cada porcentaje de los que estamos acostumbrados, tendremos que usar esos porcentajes si se realizan inversiones mayores a 3 millones de pesos. Es importante mencionarles que hasta ahorita la reforma no aclara si vas a poder aplicar los porcentajes del reciclo hasta 3 millones de pesos, y si sigues adquiriendo activos, los que superen los 3 millones de pesos, vas a aplicarles las reglas del título 2. La verdad es de que eso no está aclarado ahorita. Vamos a esperar a ver si las reglas hacen una aclaración. Hasta ahorita simplemente es como una limitante y pudiera entenderse de dos maneras. Es decir, si una empresa invierte en activos y en el año pasa de los 3 millones, no podría aplicar los beneficios de los porcentajes de reciclo, tendría que usar los tradicionales de título 2. Esa es una manera de interpretarlo. Y la otra es de que si una empresa, vamos a suponer que realiza inversiones por 4 millones de pesos, a las inversiones que lleguen hasta los 3 millones de pesos podría aplicarle los beneficios de los porcentajes de deducción de reciclo, y a la diferencia, a los activos que superen arriba de esos 3 millones ya no podría aplicarle ese beneficio.
La verdad es de que no hay una aclaración todavía. Vamos a esperar a ver qué dicen las reglas. Adelante, por favor. Aquí hacen una aclaración, pero pues, resulta lógico. Para los activos que se han adquirido hasta el 31 de diciembre de 2021, se deberán de despreciar con base a las reglas actuales de título 2. Aquí hay un beneficio que venía en la iniciativa. ¿Me confirmas, Juan Carlos, si este dato sigue en la reforma aprobada? Las inversiones del 1 de septiembre al 31 de diciembre podrían efectuar la deducción aplicando los porcentajes que vienen establecidos en el reciclo. Yo lo vi en la propuesta, Juan Carlos. Sí, no, quedó, es correcto, Esteban, quedó al final. Ah, ok. Gracias. Adelante, por favor. Respecto a las pérdidas fiscales, en las pérdidas que se generen cuando las deducciones actualizadas, incluyendo la PTU pagada en el ejercicio, sean mayores a los ingresos acumulables en el ejercicio fiscal, igual es la forma tradicional en que se determinan las pérdidas y siguen las mismas reglas que hasta ahorita conocemos de deducción, de actualización y la posibilidad de aplicarlas en los siguientes 10 ejercicios. Adelante, por favor. Ya se mencionaba en las obligaciones de las personas físicas y la verdad es de que es importante reiterarlo. Para las personas morales también, a pesar de que es un régimen con algunas diferencias, básicamente lo que les resaltaba que va a tributar en base a flujo de efectivo, algunos beneficios en cuanto a la deducción de inversiones, pero tienen la mayoría de las obligaciones que hasta hoy tienen las personas morales. Se reiteran las obligaciones de la determinación y pago de la PTU. Igual la PTU se va a determinar con base a la utilidad que se determina como actualmente conforme al artículo 9. Para determinar la PTU, esto ya está establecido, no se puede restar la propia PTU ni las pérdidas fiscales, es decir, los trabajadores nunca participan de pérdidas fiscales. Adelante, por favor. Entonces, estas son las obligaciones que les repito, la mayoría ya están actualmente. Es inscribirse en el RFC para los que inician actividades y para quienes simplemente por el monto de los ingresos pasen a este régimen, deberán presentar un aviso en enero de 2022, pero los propios transitorios mencionan que si no se presenta el aviso, en automático el SAT va a hacer la migración. Entonces, tenemos que revisar si estamos o no obligados a ese régimen, si debemos estar ahí o no por todas las excluyentes que ya mencioné, y en su caso presentar el aviso ante el RFC. La obligación de expedir CFDI no cambia, son las mismas reglas. Conservar los CFDIs para las deducciones y las inversiones y costos, tampoco ese no tiene algún cambio. Adelante, por favor. Presentar las declaraciones de manera mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a lo que corresponde el pago. Igual aquí les reitero, pues el cambio básicamente es que la determinación del impuesto mensual es con base a flujo de efectivo y otra cosa que les mencioné es la posibilidad de deducir la PTU cuando se paga. Emitir comprobante global de las operaciones con público en general y cuando se paguen sueldos y salarios se deberá emitir el CFDI y efectuar las retenciones y realizar el pago de las mismas. Es decir, estas reglas son las que se mantienen, son iguales a las que están actualmente en título 2. Adelante, por favor. La obligación de presentar la declaración anual es igual que las personas morales título 2 dentro de los 3 primeros meses del ejercicio.
y la obligación de estar al corriente en sus obligaciones fiscales conforme al artículo 32D del Código Fiscal. En este caso, y a diferencia del reciclo de las personas físicas, como mencionaban el tema de la contabilidad, en este caso sí están obligados a llevar contabilidad y a presentar la contabilidad electrónica y todas las obligaciones del artículo 76 actual. Entonces tienen que formular los estados de posición financiera y levantar inventarios. Adelante, por favor. Presentar los saldos insolutos de los préstamos al 31 de diciembre del ejercicio anterior a su presentación. Llevar registro de operaciones con título, que se hayan realizado con títulos valor. En el pago por concepto de dividendos, proporcional el CFDI en el que señala el monto del ISR retenido. Es decir, lo que tiene que ver con determinar la cuenta de utilidad fiscal y la cuenta de capital de aportación también es la misma obligación como actualmente la conocemos. Adelante, por favor. La salida, es decir, ¿cuándo vamos a salir de este régimen? Cuando la persona moral ya no cumpla con los requisitos para continuar, es decir, cuando exceda de los ingresos o cuando alguno de los socios participe en alguna sociedad mercantil y tenga el control, o cualquiera de las excluyentes que mencioné, en automático la persona moral va a estar fuera del título. Una cosa importante mencionar aquí es que a diferencia de otros tipos de títulos o de otras reglas fiscales que ha habido, es de que el momento de salida va a ser hasta el ejercicio siguiente, es decir, un contribuyente persona moral podría rebasar el límite de ingresos en el mes de septiembre o de octubre, pero el cambio se va a llevar a cabo hasta el mes de enero del año siguiente. Entonces deberá presentar un aviso al más tardar el 31 de enero de 2022 para actualizar el RFC. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es todo lo que tiene que ver con este régimen. No sé si quieras agregar algo, Juan Carlos. Sí, gracias, Esteban. Pues solamente comentar, ¿no? En el tema de la deducción de inversiones es muy importante. Algunos de los porcentajes que vale la pena resaltar es el tema de construcciones, ¿no? Normalmente ahorita lo traemos con un 10%. Al estar en el régimen simplificado de confianza se va a 20%, es decir, no, lo reducimos a 5 años el periodo de depreciación de estos bienes. El tema de embarcaciones del 10 pasa al 25, es decir, de 10 años a 4 años, ¿no? Yo creo que hay muchos, vale la pena revisar el cuadro comparativo que tenemos por ahí de lo que traemos en la parte tradicional de personas morales y ahora en el régimen simplificado, puesto que va a ser una deducción importante en algunos de los casos, ¿no? Y también comentar, recordemos que este régimen para personas morales, cuando cumples con las características y los requisitos, es obligatorio, como bien lo comentaste, Esteban. Entonces, ¿qué pasaría, no? Una persona moral que debería de estar en el reciclo y se mantiene en el régimen general, que la autoridad, como bien lo comentaste, él puede hacer la reclasificación y en un momento dado de haber pagado algún impuesto, ¿no? Que no debió hacerlo, puede meterse en un tema de solicitar de pago, de devolución, pago de lo indebido, ¿no? O contrario census, ¿no? Cuando en el flujo te dé un impuesto a pagar y por los devengados que traigas, en algunos de los casos, seguir aplicando el costo de ventas, no te dé impuesto a pagar, pues bueno, puede generar un crédito fiscal importante para las personas morales, que por el tipo el monto y el tipo de ingresos que traen, ¿no? Muchas de ellas serían empresas relativamente pequeñas, no creo que lleguen a medianas, y un crédito fiscal de este tamaño, pues prácticamente estaría matando a este tipo de empresas, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante hacer un repaso de lo que son las reglas, es un repaso de quiénes deben, quiénes no deben, quiénes pueden, ¿no? Hay diferentes opciones. No es tan sencillo como bien lo estuvieron comentando desde la presentación del paquete por el gobierno federal, en donde pues no se necesitaba contador, no se necesitaba asesor, ¿no? Las cosas iban a salir sencillas y fáciles. Pues bueno, y hoy analizamos un poquito cada uno de los escenarios y no es tan fácil, ¿no? Siguen existiendo algunas obligaciones que el contribuyente deberá de seguir cumpliendo con ellas, y el que no hacerlo generaría
algunas sanciones que ya lo hemos estado viendo en los últimos meses, no son nada baratas, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es importante hacer un análisis cada uno de los contribuyentes y asesorarse correctamente, ¿no? Para saber si les aplica o no este nuevo régimen simplificado y, bueno, aplicar las reglas de manera adecuada. Es correcto, gracias Juan Carlos. Sí, omití mencionarles los porcentajes, como bien dices, algunos que sí son interesantes, el de las construcciones en la deducción convencional o la que conocemos es al 5%, el reciclo permite al 13%, mobiliario, equipo de oficina que normalmente es al 10%, el reciclo lo permite al 25%. El equipo de cómputo tiene un gran incentivo del 30%, en reciclo es al 50%. En los restaurantes del 20% es hasta el 33% el porcentaje de deducción. Prácticamente son 3 años. Y en las herramientas el 50%. Entonces sí, como dices tú, el artículo es el artículo 209 de la ley del ISR. Ahí vienen todos los porcentajes que se van a aplicar. Es muy importante tomar en cuenta esa limitante de los 3 millones de inversión. Vamos a esperar a ver qué dicen las reglas, a ver si tengo esa posibilidad de efectuar esos porcentajes, aunque rebase de los 3 millones de pesos y solamente por lo que exceda de los 3 millones o básicamente tener esas precauciones y a lo mejor diferir inversiones de un ejercicio a otro para no perder esa posibilidad de aplicar esos beneficios. Perfecto, bueno, pues con esto damos por terminado. Estuvimos por ahí contestando en el chat las preguntas que se estuvieron haciendo. El material vamos a compartirlo también ahí, quien guste ahí a través de las páginas de Canaco o de los correos ahí con Lili, ¿no? Y quedamos a sus órdenes. Agradecemos la participación hoy de todos. Gracias, Lili, por el apoyo, por prestarnos hoy a Canaco para poder llegar ahí a nuestros amigos, ¿no?, contadores y empresarios, y agradecer de nuevo a Esteban, Alejandro, Oswaldo por el tiempo y habernos acompañado el día de hoy en este tema que, como bien lo comenta Esteban, no han quedado las dudas todavía resueltas al 100% y seguramente vamos a estar viendo algunas reglas en la resolución miscelánea próximamente. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente día. Hasta luego.